Muy buenas tardes para todos, todas. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran? Bueno, ahora sí escuché con nitidez y claridad. Agradezco a Dios de todo corazón, a todos ustedes que me permiten tener este tiempo tan especial de bendición, de encuentro con Él. Es un tiempo de luz, es un tiempo de gracia. ¿Ustedes sí lo creen así o no? Me han pedido que trabaje con ustedes el tema de la fe y la conversión. Y quiero compartir inicialmente una experiencia muy linda que sintetiza los dos elementos de fe y conversión. Esta historia tiene que ver con un hombre que vivió en una familia muy pobre de origen. Él narra cómo el piso era de tierra, las paredes de la casa de tablas. Él vivió una situación de extrema pobreza. La mamá también narra cómo él, cuando llegó el momento en darlo a luz, ella le dijo a su esposo: amor, por favor, a medianoche le dijo, vaya por la partera, era una zona veredal, montañosa, vaya por la partera que se llegó el momento de que nazca el niño. Y el esposo, un alcohólico, le dijo, pero ¿cómo así? No puedes esperar hasta mañana, yo tengo mucho sueño. Y ella, en medio de ese sufrimiento, dolor y angustia, narra que se paró, fue y se recostó en una pared, se sobó la barriguita, cuando menos pensó sintió algo, miró entre sus piernas y vio que la cabecita del bebé ya venía. Entonces nació ahí sin ayuda de nadie. Ella le dice a él, hijo mío, pues yo no te parí, usted nació solo. Y narra cómo lo más fácil con él fue el parto. Ella dice, definitivamente lo más fácil con este hijo mío fue el parto, porque de ahí en adelante todo fue muy duro. Cuando era bebé, el niño sufría por todo, lloraba por todo, no se hallaba en ninguna posición, lloraba día y noche invariablemente. Él narra entonces cómo le dio mucha lidia a su mamá. A la edad de 14 años, ya él consumía droga, fumaba, tuvo una adolescencia muy difícil, un resentimiento y una bronca muy grande con su mamá. Aparte de eso, tampoco se la llevaba muy bien con su papá, excepto cuando tomaban, porque a todos les gustaba el licor y ahí sí se entendían en esa parte. Él narra que llegó a una realidad tan triste y dolorosa donde él no tenía drogas, las drogas lo tenían a él. Él no consumía drogas, las drogas lo estaban consumiendo a él. La mamá, por su parte, pasaba las noches sin dormir, esperando a que él llegara en las madrugadas. La situación cada vez se tornó más difícil. A él lo echaron de los colegios por ser un hombre problema. En ninguna institución, en ningún colegio lo recibían. Él llegó a una situación tan difícil en que se entregó de forma total a la droga, al licor, a la promiscuidad, a la vagancia, tiempo completo. Llegaba siempre al amanecer a la casa y si la mamá le decía algo, inmediatamente él se enojaba y se ponía muy agresivo con ella. Incluso llegó a la terrible situación de robarle el dinero a la mamá para comprar droga. En alguna ocasión le dijo estúpida e intentó matarla cuando ella le reclamó. Todo esto lo llevó a él a caer en un abismo. Todo esto lo llevó a él a caer en un abismo de de soledad, angustia, desolación, aflicción, desesperación, desilusión. Ya no le importaba nada, no le importaba morir en una sobredosis de droga. Su mamá, por su parte, una mujer muy sencilla, humilde, que no sabía nada de letras, no tenía mayor formación académica ni conocimiento. La única herramienta, arma que tenía para enfrentar esta realidad era una camándula para rezar el Santo Rosario. Y se quedaba todas las noches, cuando él se iba
a sus andanzas, rezando el rosario una y otra vez, esperándolo en un rincón de la casa. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que esa arma fue poderosa o no? Dios sabe cómo hace sus cosas, y el mejor camino para llegar a Jesús es María. En una ocasión a él le gustaba una niña de la vereda, la más bonita, y tenía otra hermana muy bonita también. Entonces él y su mejor amigo estaban consumiendo droga, y estas niñas llegaron y los invitaron al grupo de oración, a un grupo carismático que estaban realizando un seminario como este de iniciación. Entonces lo invitaron, y ellos pues obviamente no les interesaba este tema, pero con tal de poder estar con ellas, porque ellas no las dejaban salir, les dijeron: ¿y podemos hablar con ustedes un ratico ahí en el grupo de oración cuando se acabe? Claro que sí. Entonces las niñas más bonitas de la vereda solamente las dejaban ir al grupo de oración. Ellos, con tal de coquetearle a estas niñas, hablar con ellas, se fueron para el grupo de oración. Él narra que cuando estaban haciendo la oración de fusión de Espíritu Santo, llegaron en ese momento, el amigo de él, llegaron muy drogados, el amigo de él empezó a moverse hacia adelante y hacia atrás. Y él dijo: pero Berto está tan trabado que hasta está mareado, ¿qué? Y en ese momento de la oración de fusión de Espíritu Santo, él cayó de rodillas y comenzó a llorar y a gritar. Vinieron todos los servidores, le impusieron manos, oraron por él, y salió de ese grupo de oración esa noche renovado y restaurado. Le entregó su vida a Jesús. Nuestro protagonista, por su parte, se resintió con Jesús, con Dios, porque le quitó su mejor amigo y ya no lo acompañaba a consumir drogas, licor, a todos sus desórdenes sexuales, sino que se mantenía ya en grupos de oración, y cada que se lo encontraba lo invitaba para el grupo de oración. Entonces nuestro protagonista se resintió tanto con Dios como con su mejor amigo. 3 años después se encontró con su mejor amigo en un lugar frente a frente, y él lo quería evadir, esquivar, pero el amigo le dijo: Roberto, quiero decirte algo, la felicidad que estás tratando de encontrar en las drogas nunca la vas a encontrar. Esa felicidad solamente la vas a encontrar en Cristo Jesús. Vamos al grupo de oración que ya te he invitado muchas veces. Y él le dijo: no, a mí no me gustan esas cosas. Pero te hago una pregunta, ¿tu hermana va al grupo de oración? Porque a Roberto le interesaba la hermana de él. Digo: si ella está yendo, listo, yo voy, pero puedo hablar con ella al final un rato. Y se fue para el grupo de oración. Y estando en el grupo de oración, la señora que estaba dirigiendo la oración dijo: aquí hay una persona que tiene una atadura muy fuerte a la droga y al licor y a desórdenes sexuales. La iglesia estaba llena y dijo: y está por el lado de allá, señaló hasta el lado. Y él ahí mismo se confundió, pues había mucha gente, pero él dijo: está hablando de mí, pero ella no se va a dar cuenta que soy yo. Pero la Virgencita sí le escuchó las oraciones a mi mamá, porque eso sí va para mí. Y ella siguió diciendo: es más, esa persona en estos momentos va a sentir como si acabara de consumir droga, va a sentir el olor de la marihuana en su nariz. Y él ahí mismo sintió el olor de la marihuana y siguió diciendo: es más, esa persona en estos momentos quiere entregarle su vida a Jesús, pero tiene miedo y temor. Y él cuenta que en ese momento él sintió como si el cielo se abriera y empezó a sentir un gozo y una felicidad súper grande. Cayó de rodillas y empezó a gritar, y vinieron todos los servidores y oraron por él, y a partir de ese día él se entregó a Jesús. La mamá, por su parte, estaba en la casa como siempre, esperando que llegara el amanecer, quién sabe de dónde y haciendo qué. Pero él llegó a la medianoche, a las 12 de la noche, llegó corriendo, gritando: mamá, mamá, mamá. Y ella le dijo: hijo mío, ¿qué pasó? Que desde hace más de 1 hora estoy sintiendo la presencia de Dios en ti. La mamá también tenía el discernimiento. Y le contó: mamá, me entregué a Jesús, estaba en un grupo de oración y le pidió perdón. Mamá, perdóname por haberte robado, por haberte golpeado, por haber intentado matarte, por haberte tratado de estúpida.
y empezaron a llorar todos, se despertaron en la casa todos llenos de alegría, y ese día hubo fiesta en el cielo porque se convirtió un pecador. Hubo fiesta no solamente en esa casa, sino en el cielo. Y este hombre en la actualidad anda por el mundo compartiendo este testimonio, se llama Roberto Ramírez. Si lo quieren buscar en redes sociales, búsquenlo con ese nombre, Roberto Ramírez. Y a mí me pareció muy lindo cuando escuché su testimonio, porque yo dije, esto encaja perfectamente con lo que me están pidiendo en la comunidad Maranatá en estos momentos, porque es un testimonio de fe por parte de ¿quién? De la mamá, que él consumía y consumía y consumía y llegaba al amanecer, ¿y ella qué hacía? ¿Eso es fe o no? Y un testimonio de conversión a través de un seminario de vida en el Espíritu, en la renovación carismática, como ustedes lo están viviendo, grande y poderoso. Entonces, quiero que hablemos de esos dos temitas hoy de una forma muy especial. Lo primero es la fe. La fe es una adhesión personal a Jesús. En muchas ocasiones se habla de fe. Yo he visto como que se ha matriculado más la fe en cuanto a que a Hebreos 11:1, que dice que tener fe es tener la plena seguridad y la certeza de recibir lo que no vemos, lo que aún no ha llegado. Entonces mucha gente empieza en fe a tomar posesión de lo que no es, de bendiciones, y eso es válido. Pero se va como el tema de la fe solamente a la consecución de bendiciones. Y yo les hago una pregunta, ¿qué es más importante? ¿Las bendiciones de Dios o el Dios de las bendiciones? ¿Cómo se siente un papá que siempre lo busque un hijo por intereses económicos, para que le dé plata, le dé regalos o le solucione problemas? ¿Cómo se siente un papá así? Utilizado, ¿cierto? Entonces, aunque la fe tiene de lo que acabo de mencionar de Hebreos 11:1, que la gran mayoría de masa del pueblo cristiano se queda ahí, la fe primero que todo se debe entender como una adhesión en obediencia a Dios. ¿Queda claro? Primero tengo que adherirme a Él. Alguien decía de manera práctica o a manera de acróstico que la fe, esa palabrita tan cortica, 2 letras, significa fuerza espiritual. Válido también. Pero lo más importante para que la fe sea auténtica, plena y verdadera, es que la fe se base en la obediencia. Es decir, la obediencia de la fe es la que me lleva a la adhesión a Jesús. No es que yo por fe reclamo y tomo posesión de bendiciones familiares, económicas, laborales, esta, la otra, pero ¿y entonces la obediencia qué? Por eso la fe está tan unida a la conversión, porque tiene que ser una fe de obediencia para que haya conversión. Cuando yo tengo fe de obediencia, ahí sí es donde vienen los milagros de Dios en mi vida y me concede. A mí me fascina mucho, me fascina Juan 15:7, y yo la repito mucho en las predicaciones, esta cita la repito bastante. ¿Por qué me gusta Juan 15:7? Porque allí está la clave de la fe, de la obediencia y de los milagros. En Juan 15:7 Jesús dice: si ustedes permanecen unidos a mí y obedecen mi palabra, podrán pedir al Padre lo que quieran y nada les será negado. Repito, si ustedes permanecen unidos a mí, dijo Jesús, y obedecen mi palabra, podrán pedir lo que quieran y nada les será negado. Y alguien se puede preguntar, no, pero ¿cómo así, Juan Carlos? Si yo le he pedido a Dios en muchas ocasiones cosas que no me ha concedido. ¿Les ha ocurrido o no? ¿Cierto que hay cosas que le hemos pedido y que no nos ha concedido? Entonces, ¿cómo así? Pero recuerden como dice Juan 15:7, si ustedes permanecen ¿cómo? Y obedecen mi palabra, ¿podrán qué? Pedir lo que quieran y nada les será negado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy unido a Dios y lo estoy obedeciendo, lo que yo pido es voluntad de Él. Y cuando lo que yo pido es voluntad de Él, ¿me lo concede o no me lo concede?
Por eso, si yo estoy unido a Él y lo estoy obedeciendo, lo que pido es voluntad de Él. Y cuando yo estoy pidiendo su voluntad, ¿me la concede o no? Por eso, créanme, en mi oración privada diario, personal, yo lo que más le pido a Dios es eso, su santa y perfecta voluntad. Busca primero el reino de Dios y su justicia, ¿y qué más? Y lo demás vendrá por añadidura. El problema es cuando invertimos la ecuación, cuando buscamos primero las añadiduras y cuando estas no nos llenan el alma, ahí sí buscamos a Dios. Pero ese es el problema de buscar a Dios solamente para que nos arregle el problema. Porque cuando lo buscamos solamente para que nos arregle el problema, caemos en la tentación de decirle, muchas gracias Dios, chao, en el próximo problema nos vemos. Y Dios no es un solucionador de problemas. ¿Queda claro? Entonces, lo primero es una fe ¿de qué? De obediencia o de adhesión a Dios. Esa es la fe más importante. Y esa es la que trae milagros. A mí me parece, me llama mucho la atención el tema de la fe, porque el hombre posmoderno actual no tiene problemas. ¿Saben por qué? Porque el problema es el hombre. O sea, el problema no está en el problema, sino en nosotros. El hombre es el problema. El problema no está en el problema, sino en la actitud con la cual yo enfrente el problema. ¿Así queda claro eso? El problema no está en el problema, sino en la actitud con la cual yo enfrente el problema. O sea, que el problema es ¿quién? Uno. El problema no está afuera, el problema está dentro. Por eso la actitud es la respuesta que yo elijo frente al problema, quién decido ser. Y ojo que esto es muy profundo. Miren, uno se tiene que concentrar en el problema o en el que soluciona el problema. ¿Y en qué nos concentramos más? ¿En el problema o en el solucionador? Hay una tendencia como muy neurótica de parte de nosotros a darle vueltas al problema en vez de gastar esa misma energía mental, cerebral, en centrarnos en el solucionador, Cristo Jesús. A mí me gusta mucho el texto de la multiplicación de los panes y de los peces, porque hay un detalle que me llama mucho la atención. Y es que Jesús pues siente compasión de la multitud, ya ustedes saben eso, pero el detalle que a mí me llama la atención estos días que se trabaja en la liturgia, es que cuando Jesús siente que esta gente tiene hambre y teme a que ellos desfallezcan de regreso a sus casas, Jesús le dice a sus discípulos, miren cómo hace estratégicamente Él, les dice, tengo temor o compasión de que ellos al regresar se desmayen, desfallezcan porque llevan varios días conmigo. Jesús le presenta el problema ¿a quién? A los discípulos. Y miren la actitud del discípulo. Ojo pues, actitud de hombre. Y ahí mismo dicen, y en este lugar despoblado, ¿de dónde vamos a sacar comida para tanta gente? ¿Ustedes creen que Jesús no tenía todo fríamente calculado? Pero le presenta el problema a los discípulos para que ellos aprendan a ser solucionadores, a tener fe. Entonces Jesús pregunta buscando una solución, y ellos dan solución o engrandecen el problema. Solucionan o se quejan. Y Jesús otra vez le chuta la pelota de la solución. ¿Y cuántos panes tienen? Y miren la respuesta de ellos. No, 3 panes y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Otra vez, ¿se quejaron o no? ¿Sobredimensionaron el problema o no? Y alguien dirá, Juan, pero es que es real. Pero es que los cristianos vivimos de la realidad o de Dios. ¿Y Dios cambia realidades o no? Y la realidad primera que cambia a Dios es la del corazón. Porque Dios está más interesado en cambiar nuestro corazón que nuestras circunstancias. Primero trabaja acá, por eso no nos soluciona el problema de una. El Dios de procesos en muchas ocasiones. En otras ocasiones sí soluciona de una.
pero en otras es procesual, ese es Dios. Entonces tenemos un Jesús que busca solución y unos discípulos que generan problema. Y otra vez vuelve e insiste en ellos: préstenme los panes. ¿De dónde sacó la solución? De ellos, enseñándoles a ser solucionadores. Hey, hay un problema, hay una solución. Cristo la tiene. Y entonces hace la multiplicación de panes y peces. Y al final del texto, esto lo saben ustedes de memoria, que dice que quedaron saciados y sobró, ¿cierto? Es que cuando yo obedezco a Dios, obediencia de fe, cuando yo obedezco a Dios a través de la fe, quedo saciado y hay abundancia. ¿Sí queda claro eso? Levanten la mano los que quieren obedecer a Dios. Seguro. Y levanten la mano los que están obedeciendo a Dios. Más poquito. Ahí vamos en el proceso. Ojo pues, si yo quiero tener plenitud de vida, abundancia, y no me refiero a la plata, la prosperidad más importante es la espiritual. La vida abundante que Dios nos quiere dar es esa, la espiritual. Y ya si tengo prosperidad espiritual, esa jalona, prosperidad familiar, prosperidad afectiva, matrimonial, de pareja, física, laboral y también económica, porque Dios también nos bendice económicamente, ¿o no? Y el dinero no es lo más importante, porque lo más importante es Dios, ¿cierto? El dinero no es lo más importante, pero calma los nervios, ¿o no? Dicen por ahí. El dinero no es lo más importante, pero afecta a las cosas más importantes. ¿Se han dañado matrimonios por temas económicos? Sí. Se somatizan en enfermedades graves, deudas grandes económicas, cáncer, infarto. Por temas económicos se mata, se destruye la naturaleza. Entonces el dinero no es lo más importante, pero tampoco se puede descuidar esa parte. Ahora bien, el dinero es el Dios de este mundo, pero no el Dios nuestro. Pero tampoco hay que despreciar y decir no, porque es que vivimos en un mundo cuyo sistema se mueve a través de esa parte, y Dios nos bendice también en esa parte. El tema es no ser codiciosos, ambiciosos, materialistas y todo lo demás, pero que esa parte no se puede descuidar, tampoco ponerse por encima de Dios. No ser manos rotas, botaratas, hacer gastos emocionales, pedirle a Dios que nos dé mayordomía, buen manejo del dinero, pero tampoco entonces ponerlo por encima de Dios. Entonces, la primera y más grande bendición es ¿cuál? Prosperidad es ¿cuál? ¿La qué? La espiritual. Y esa jalona todo lo demás. Entonces todo viene como consecuencia de la obediencia de la fe. Por favor, no desliguen nunca la fe de la obediencia, ¿listo? Y cuando yo entonces soy obediente a Dios, tengo fe en Él, soy obediente a Dios, tengo esa adhesión personal a Jesús, vienen cosas muy lindas. Eso entonces me da coherencia de vida. Y recuerden que lo que más necesita en estos momentos el mundo es cristianos coherentes. Lo más importante, la mejor evangelización que yo hago es con mi testimonio de vida. Recuerden lo que decía Francisco de Asís: predica todo el día y si te queda tiempo, habla. ¿Cómo decía? Entonces, cuando yo soy coherente con mi vida, esa coherencia me da otra cosa muy linda que se llama autenticidad. Mire todo lo que trae la fe obediente o la obediencia de la fe. Me trae coherencia. ¿Listo? Coherencia es cuando yo estoy unido entre lo que siento, lo que hablo, lo que pienso, lo que hago. Muchas veces sentimos una cosa, pensamos otra, hablamos otra y hacemos otra. ¿Cómo se llama eso? Incoherencia. La incoherencia es cuando lo que digo con mis labios va en contravía de lo que siento en mi corazón. Coherencia es cuando estoy unificado
a través de la obediencia de la fe. ¿Queda claro eso? Entonces la coherencia me da autenticidad. ¿Qué es algo auténtico? Es algo que en su estado natural es puro. Entonces cuando yo soy coherente con Dios, soy puro. Y si no soy puro, entonces le pido a Dios que me dé pureza. Salmo 51, 10. Oh Dios, crea en mí un corazón limpio y puro. ¿Se puede o no? A mí a veces en asesorías espirituales hay gente que me dice: Juan Carlos, es que yo quiero dejar ese pecado, es que yo quiero tomar distancia de eso, pero no soy capaz. Yo quiero, pero no puedo. Y yo les digo, sin decir no puedo es decir no quiero, porque el que quiere puede con la ayuda de Dios. Dios todo lo puede. Entonces decir no quiero es decir no puedo, perdón, es decir no quiero. Porque el que quiere puede, ¿con la ayuda de quién? Es que hasta el cristiano más débil de todos es más fuerte que todos los demonios juntos cuando tiene fe y obedece al Padre Celestial. ¿Es verdad o mentira? No me diga que quiere pero no puede, porque el que quiere puede. Dios todo lo puede. Entonces, ojo, pues, ¿cómo es la secuencia? La obediencia de la fe me da ¿qué? Coherencia. ¿Y la coherencia qué me da? Autenticidad, que es igual a pureza. Y cuando yo tengo autenticidad, esa autenticidad me da autoridad moral. O sea, puedo hablar con autoridad y convicción, porque mi vida, mis hechos respaldan lo que digo con mis palabras. Autoridad moral. Y la autoridad moral me da carácter espiritual. Y el carácter espiritual hace que yo sea una persona enfocada, determinada, una persona que se llena de la unción de Dios. Entonces repito toda la escala. La obediencia de la fe me da coherencia. La coherencia me da. La autenticidad me da. ¿Me da qué? Autoridad moral. La autoridad moral me da. Y el carácter espiritual hace que yo me enfoque en Dios. Hace que yo ponga la mente, la mirada en lo que es, el corazón en lo que es. Y punto. Y eso hace que si yo soy un hombre débil frente a X o Y situación, entonces el carácter hace que yo tome distancia de situaciones. Ojo, si yo tengo rabo de paja untado de gasolina, ¿para qué me acerco a la candela? El que tiene rabo de paja untado de gasolina, ¿se puede acercar a la candela? Tome distancia. Y cuando yo entonces aprendo a tomar distancia de las ocasiones de pecado, ojo, porque es que yo no me puedo dar de que estuve en el seminario de vida en el Espíritu, salí muy ungido, muy lleno de Dios. No, al pecado siempre hay que tomarle distancia. Distancia. No me puedo poner de fuerte. Ya Pablo lo dice, el que esté firme tenga cuidado, ¿qué? Y si cayó, levántese, ya a punto. Entonces, ¿cómo es la escala? ¿Cómo es? Obediencia de la fe. ¿Me da qué? ¿La coherencia qué me da? ¿La autenticidad qué me da? ¿Y después? ¿Y después? ¿Y esto qué me da todo eso junto? Unción. Tengo la unción de Dios en mi vida. Y cuando tengo la unción de Dios en mi vida, empiezo a tener cada día despertares espirituales nuevos. ¿Y ustedes saben qué es el despertar espiritual? El despertar espiritual es una gracia que Dios nos da. Y eso no para. Cada día en mi intimidad con Dios me va dando despertares nuevos y diferentes. Entonces, el despertar espiritual me muestra quién soy y para qué estoy en este mundo. ¿Sí queda claro? Cuando yo tengo un despertar espiritual, sé quién soy
y para qué estoy en este mundo. Si a mí me preguntan, ¿usted quién es? Y yo digo, Juan Carlos Restrepo, ese no soy yo, ese es mi nombre. Si yo digo, no, soy evangelizador, no, eso es lo que hago, eso no es lo que soy. Entonces yo digo, soy teólogo, no, eso es lo que estudié. ¿Usted quién es entonces? Soy el esposo de María Eugenia Díaz, ese es mi estado de vida. ¿Soy el papá de Josué y Juanita? No, esa es también una condición de vida, ser papá. Entonces, ¿usted quién es? Y solamente descubre quién es el que de verdad tiene un despertar espiritual. ¿Quién soy yo? Un hijo de Dios, heredero de un reino, llamado a reinar, un príncipe, una princesa, las mujeres. Salmo 110:2 dice, eres príncipe desde el día de tu nacimiento, y las mujeres, princesas desde el día de su nacimiento. ¿Queda claro quién soy? Un hijo de Dios. Primera de Pedro 2:9, porque ustedes son una familia escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para manifestar las maravillas de Dios. Miren qué lindo. No somos de cualquier familia, somos de la mejor familia. Somos un sacerdocio real, un linaje al servicio del Rey. Eso, que somos una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido. Primera Pedro 2:9, la puedes buscar después. Listo. Entonces el despertar espiritual me ayuda a saber quién soy. Y cuando yo sé quién soy, sé para qué estoy en este mundo. Descubro mi misión, mi llamado. Y cuando yo descubro mi misión, mi llamado, para qué me pusieron en este mundo, estoy benditamente condenado a ser feliz. Paso los días feliz. Trabajo contento. Termino mis días cansado pero contento. Ustedes no me están preguntando, pero se los digo con mucha humildad. Y siempre se los he compartido. Desde las 3 de la mañana estoy levantado feliz, haciendo mi oración habitual de 3 de la mañana, que no es una carga para mí, y que oro porque soy débil, porque si no oro entonces me vuelvo incoherente, no soy auténtico, no tengo autoridad moral, la pierdo, me vuelvo un antitestimonio. Si no oro no tengo carácter espiritual, si no oro entonces no tengo enfoque, me disperso. Si no oro pierdo la gracia, la unción de Dios. Si no oro no tengo despertar espiritual. Si no oro entonces no sé quién soy, pierdo mi identidad. Si no oro no sé cuál es mi misión. Pero a las 3 estaba levantado, orando, haciendo todas mis cosas. Esta es mi tercera predicación el día de hoy. Estuve predicando en una empresa, estuve predicando en una estrella en otro retiro, estuve aquí predicando, además de lo que grabo para redes sociales. Pero esa es mi felicidad, porque yo descubrí cuál es la misión que tengo en mi vida, que es esta, es vivir para Cristo. Y alguien preguntará, ¿y la familia? Mañana todo el día estoy con mis niños, en la mañana les leí cuentos en la madrugada, compartí con ellos, los dejé estudiando, compartí con mi esposa. Hay que hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Mateo 23:23. Pero ¿qué les quiero decir con todo esto? Yo termino mis días cansado, pero contento, feliz, porque yo descubrí cuál es mi misión en mi vida. Y mi misión era simplemente esa: ser un esposo, un papá, un evangelizador. No me interesa más, ya no me interesa más. El resto de mi vida, hasta que Dios me lo permita, estaré haciendo lo mismo, feliz. Y cuando uno trabaja en lo que ama, se cansa. El alma que ama, decía Santa Teresa, ni cansa, ni se cansa, ni descansa. ¿Cómo decía? El alma que ama ni cansa, ni se cansa, ni descansa. Facundo Cabral decía que el que trabaja en lo que no ama, aunque lo haga todo el día, es un perfecto desocupado. Qué tristeza esos que dicen, no, yo porque necesito la plata, si no estaría lejos de este trabajo. Qué tristeza trabajar por plata. Se le van los días eternos. El lunes, ay, apenas lunes. Martes, miércoles, jueves, bueno, jueves. Y los que trabajan hasta viernes o sábado hasta las 5 de la tarde, a las 4:30 del sábado o del viernes, ¡ay, eso están felices, chistes, risa, jocosidad! Y si es festivo, más todavía. Pero el domingo por la tarde o el lunes festivo en la tarde, arreglando la ropa para el otro día, ¡ay, mañana a trabajar!
La idea es vivir, martes festivo, la idea es vivir todos los días como si fuera fin de semana festivo. Fin de semana festivo. ¿Y quién vive así? El hombre que a través de la obediencia de la fe aprende entonces a desarrollar todo este elenco, esta escalita, que ya se me olvidó. ¿Cómo es la escalita? La obediencia de la fe, ¿qué trae? Coherencia, autenticidad, autoridad moral, ¿qué más? Carácter espiritual, unción, enfoque, unción, despertar espiritual, y el despertar espiritual me muestra quién soy y para qué estoy en este mundo. ¿Queda claro? Entonces, dadas estas cosas, hablemos de la conversión. Bueno, ¿sí queda claro el tema de la fe? Entonces, cuando yo vivo la fe en estos términos, entonces, ahí sí se presentan signos, milagros y prodigios en mi vida. Miren, cuando tengo una fe de obediencia y signos, milagros y ¿qué? En la década del 70, un sacerdote carismático que tenía fe de obediencia, ojo, un padre de renovación carismática que nos tocó a Machi y a mí que estamos más viejitos. Este padre, en la década del 70, después de en un seminario de vida en el Espíritu, este sacerdote carismático cerró los ojos y dijo: veo a través de la fe, como era fe de obediencia, él era un hombre obediente, veo a través de la fe una cantidad de casas que vamos a regalar a mucha gente pobre en todo el país. Veo a través de la fe, en el 70 no habían casi emisoras de radio, unas cuantas comerciales. Veo muchas emisoras de radio evangelizando día y noche las 24 horas del día. Veo universidades por toda Colombia en las que vamos a evangelizar. Se murió en la década del 90, 20 años después. Y cuando él se muere, la organización Minuto de Dios que él fundó ha donado más casas que el gobierno nacional en toda la historia. La organización Minuto de Dios tiene emisoras, Minuto de Dios, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cartagena y en un poco de ciudades evangelizando día y noche. Y esa organización tiene universidades Uniminuto esparcidas por todo el país. Porque cuando yo tengo fe de obediencia, vienen los signos, los milagros y los prodigios. Y aquí hay muchos más ejemplos que les traje, pero es que el tiempo en televisión es muy cortico y entonces no me puedo extender mucho. Un sacerdote también por ahí en la década del 60 en España, él por su fe de obediencia empezó a soñar con unas comunidades de evangelización que se dedicaran solamente al carisma de la oración y de la palabra. Y créanme que las comunidades que yo he visto en mi vida, que tienen más acentuado el don de la predicación y de la oración, se llama el Verbum Dei. Son silenciosos, no son famosos, no son reconocidos, no salen en televisión ni en redes sociales, pero las prédicas más profundas que yo he visto en mi vida son las de ellos. De hecho, yo modelé mucho mi ministerio a través de ellos. Yo me dediqué a eso, a la oración y a la palabra. Son mis dos carismas. Hoy ya murió este hombre que lo conocí por la gracia de Dios a principios del 2000, Jaime Bonet. Y cuando él murió, el fundador del Verbum Dei, no Lumen Dei, Verbum Dei, Lumen Dei, no Verbum Dei. Cuando él muere, está esparcida su comunidad por los 5 continentes. Y podríamos citar muchos más, pero vuelvo y les digo, el tiempo en televisión es muy corto. Y sigamos entonces con el tema de la fe en unas pinceladas muy sencillas para concluirlo. Marcos 2, 1 al 12 dice que unos hombres le llevaron a un paralítico a Jesús. Y como había tanta gente, no lo pudieron entrar. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Le dañaron el techo a don Venancio, le hicieron un roto al techo y lo bajaron colgado y lo pusieron a los pies de Jesús. Jesús, al verlo, le dijo: tus pecados te son perdonados, y después lo sanó. ¿Recuerdan el texto? Ahí nos dice cómo tiene que ser la fe, ese texto bíblico. Número 1, los que lo llevaron hasta donde Jesús tenían una fe fuerte y creativa. ¿Por qué la fe de ellos era fuerte? Porque fue una fe capaz de superar todos los obstáculos que se les presentó. ¿Tuvieron obstáculos o no? El gentío, el techo, amarrar un paralítico, yo no sé cómo lo amarraron y cómo hicieron para subirlo. Bien amarrado tenía que estar, porque cuando les cayera paralítico enseguida fracturado, acababan con él, ¿no? Y hacer el roto arriesgando a que don Venancio, el dueño, bueno, yo no sé cómo llamaba al señor, pero digamos que llamaba así, don Venancio no se les enojó o hablaron con él, pero le dañaron el techo.
bajarlo exactamente hasta donde está. La fe nuestra tiene que ser una fe capaz de superar obstáculos y problemas. Ustedes tienen problemas, levanten la mano. Les pregunto, ¿sus problemas son más grandes que Dios o ustedes son más grandes? Perdón, ¿sus problemas son más grandes que Dios o Dios es más grande que sus problemas? Seguro. Entonces, si Dios es más grande que su problema, demuéstrelo con la fe que usted tiene y no viva ansioso, angustiado, preocupado, con un mar de pensamientos obsesivos en su mente. No se ponga paranoico. La paranoia es esa, una preocupación prolongada que genera ansiedad. La ansiedad es la preocupación por los problemas del presente y esa ansiedad genera angustia. La angustia es la preocupación por los problemas que puedan ocurrir a futuro. Pero yo sé que aquí ninguno sufre de ansiedad ni de angustia, ¿cierto que no? Eso es para en otros lugares donde yo predico que por allá sí hay mucha gente ansiosa y angustiada. Entonces la fe de estas personas fue una fe fuerte porque creían en el poder de Jesús y fue una fe creativa. Por favor, dinamice su fe, no se quede en una gris monotonía, que la oración no le sepa a trapo. Busque formas de orar diferentes, metodologías, haga devociones distintas, prácticas de fe, pero sea creativo, creativa con su fe. Ellos fueron creativos. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde? ¿Cómo? Buscaron solución, no se dedicaron a quejarse, a lamentarse. No, hay mucha gente, después lo traemos, ¿qué vamos a hacer? No se pudo después. No, ellos buscaron la salida. Busque la salida, busque la solución, tenga una fe creativa. Su problema tiene solución, su problema tiene salida. Se llama fe de obediencia en Cristo Jesús. ¿Sí lo creen o no? Fe fuerte y creativa, pero ellos fueron humildes. Una fe humilde. ¿Por qué? Porque aunque el paralítico no podía caminar, no fueron a decirle a Jesús: Jesús, venga, usted puede ir, es que no camina y traerlo hasta acá es muy difícil, usted no nos puede hacer. Con toda seguridad Jesús hubiera hecho el favor, pero ellos fueron humildes. No, llevémoslo nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que no tenemos que esperar a que Jesús nos busque. Usted y yo tenemos que madrugar a buscar a Jesús todos los días, en todo momento. No esperar que Jesús venga a solucionar mi problema, a darme consuelo, fuerza. No, yo me le pego a Jesús como una garrapata, lo busco intensamente, lo busco con desesperación, con ansiedad, como dice el Salmo, como la sierva anhela torrentes de agua. Así yo te busco a ti, Dios mío. Y dice la sierva, no el siervo, la sierva, porque hace alusión a este animalito que crió y tiene sus cachorritos y los alimentó durante muchos días y está deshidratada, está muerta de sed porque alimentando y se levanta y sale después de más de 10 días a buscar un torrente de agua porque está reseca. Que así sea nuestro deseo de Dios, que tengamos ansiedad, ganas, pasión por Dios. Por eso dice el Salmo 27: una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en su presencia todos los días de mi vida para contemplarlo en el templo y disfrutar de su hermosura, y cuando lleguen los días malos Él me dará cobijo. Deseo, ganas de Dios, pero esa fe tiene que ser humilde. La fe de estos hombres fue una fe activa y diligente. ¿Por qué activa? Porque no postergaron, no dejaron para después. No, si es ya, decía Leonel Álvarez en un comercial de televisión hace como 30 años. Si es ya, de una vez. El mañana nunca llega, no se puede procrastinar. Procrastinar es para después. Hay un santo muy especial, es que se me va el nombre, bueno, se los quedo viendo, que él se le aparecía al diablo y le decía: después. Y él le decía: no, ya. El que piensa, pierde. Si yo pienso, pierdo la bendición. Jesús le dijo a Judas: lo que has de hacer, hazlo pronto. Ya. Si es ya. Entonces ellos no procrastinaron, no dejaron para después. Dejar para después y hacer cosas más fáciles y no hacer lo más difícil que tengo que hacer es procrastinación. Y la procrastinación es una manifestación de la pereza. No hacer lo más importante por hacer otras cosas fáciles se llama pereza. Entonces fue una fe activa y diligente. Ellos actuaron con prontitud, con velocidad. Fue una fe activa y diligente. Y Dios bendice a los esforzados y diligentes y no a los negligentes o perezosos. ¿A quiénes bendice Dios? Y no a los negligentes y perezosos. Fue una fe solidaria, generosa.
No fueron indiferentes ante el sufrimiento ajeno. Y esa tiene que ser la fe de obediencia. Ayudar al otro. Este es el amor de Cristo Jesús. Amar a Dios en el otro. Sirviendo, no siendo indiferente con los que tengo en el metro cuadrado. Mi familia, mis vecinos, compañeros de comunidad, compañeros de trabajo. No ser indiferente. La famosa frase de Martin Luther King: ya no me asustan los actos malos de la gente mala, pero me horroriza la indiferencia de los buenos ante los actos malos. Entonces, una fe solidaria, una fe productiva. ¿Ellos lograron su objetivo? No. ¿Lograron su cometido? No. Era llevar el paralítico a los pies de Jesús. Esa tiene que ser la tarea de todos nosotros los evangelizadores, llevar hombres y mujeres a los pies de Jesús con nuestro testimonio de vida, punto, ya. No es otra la misión, sencilla, ¿o no? Llevar hombres y mujeres a los pies de Jesús con nuestro testimonio de vida. Fue una fe efectiva. ¿Por qué efectiva? Porque alcanzaron el milagro, no. Qué rico. La fe de obediencia, vuelvo y les digo, produce el milagro. Levanten la mano los que quieren tener fe de obediencia. Y los que tienen fe de obediencia. Miren, cuando yo tengo fe de obediencia, miren lo que logro. Jesús le dijo al paralítico, ahí en el suelo, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Ah, qué lindo. Esa palabra hijo, ¿cómo le dijo? Le dijo una palabra que manifestó el amor tierno y cálido, como el abrazo de una mamá: hijo, hijito mío. Y le dijo después, ¿qué le dijo? ¿Tus pecados te son qué? Es que la fe de obediencia produce arrepentimiento, y el arrepentimiento entonces produce conversión. Jesús le manifestó una de las mejores formas de amar, perdonando. Porque Jesús nos ama perdonándonos mucho. Y de la misma manera nosotros debemos amar a los demás perdonando. Porque quien mucho ama, mucho perdona. Quien no ama, no perdona. Por eso decía San Ignacio Ignacio Larrañaga, él decía: si comprendiéramos al otro, no necesitaríamos perdonarlo. Y la frase común que pulula por ahí: ámame cuando no lo merezco, porque es cuando más lo necesito. Esa me ha servido tanto en mi matrimonio. Cuando mi esposita me saca la rabia con alguna actitud despectiva, desobligante: ámame cuando no lo merezco, porque es cuando más aquí es cuando más la tengo que amar. Porque si me voy a la razón, la machaco. No, Señor, o te la llevas o te la mando, pero es que... No. Ámame cuando no lo merezco, porque es cuando más lo necesito. Si comprendiéramos al otro, no necesitaríamos perdonarlo. Bien, entonces Jesús le da el perdón a estos hombres. Mire todo lo que desataron por la fe de ellos. Le da el perdón a este hombre porque el perdón era necesario, porque la raíz de la enfermedad de ese hombre era el pecado. Entonces, cuando usted y yo tenemos fe de obediencia, tomamos distancia del pecado. Y cuando tomamos distancia del pecado, Jesús nos perdona y se nos curan las parálisis. Y entramos en el dinamismo de Dios, donde ocurren milagros. Por eso Jesús le dijo a este paralítico: levántate, levántate. Y es lo que nos dice a nosotros en esta tarde: levántate, levántate. Paulina. Pues cuando nos acercamos a Dios por diferentes situaciones, en este caso los amigos se acercaron a Jesús con el deseo de que sanara a este hombre. Así hemos llegado nosotros muchas veces, ¿cierto? Por una necesidad. Sí. Y Dios no solo nos da de esa necesidad, sino que hace lo que le dio al hombre, ¿cierto? Lo dignifica, le perdona sus pecados y nos envía también a que le mostremos a otros lo que le ha hecho por nuestras vidas y que lo puede hacer también. Mil gracias, Paulina. Muy bueno tu aporte. Todo lo que acabas de decir completamente en coherencia con lo que estamos diciendo. Mil gracias. Bien, conversión. La fe produce conversión. Machi. También siento que hubo una fe efectiva en los que lo llevaron. Claro. Y afectiva. Los movió también seguramente la compasión. Así es. Que no podía llegar.
Efectiva en cuanto a lo que dijimos, Machi, que produjo el milagro. Y afectiva es que la fe es afectiva y efectiva. Afectiva porque responde a las necesidades del corazón y efectiva porque produce resultados, produce frutos. Bien, conversión. Mateo 9:9 es un texto donde se nos dice que Jesús iba pasando y vio a un hombre llamado Leví sentado en la mesa cobrando impuestos. Y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Bien. Mateo era un hombre que tenía capacidad económica buena. Por el contexto geográfico, el lugar donde estaba quedaba a orillas del mar de Galilea o lago de Galilea. Entonces muy seguramente podemos pensar que Mateo tenía una oficina muy bonita, con vista al mar, muy bien ubicada, dadas las condiciones económicas que él tenía. Pero ese día pasó Jesús y lo miró. Qué cosa tan linda. Jesús lo miró. Jesús te mira. Jesús me mira. Y qué cosa más linda que uno sentirse observado por Dios. No hay nada más hermoso. ¿Cierto que hay miradas que abrazan o no? Hay miradas que arropan o no. Hay miradas que acogen. Hay miradas que enternecen. Hay de miradas a miradas. Yo me imagino cómo fue esa mirada que Jesús le dio a Mateo. Así como ustedes miran, ¿cierto? Aquí nadie mira rayado nunca, ¿cierto? No. De pronto cuando le cae un sucio al ojo o hay una irritación por una gingivitis, una irritación de una otitis, bueno. Sí, ni siquiera por eso, ¿cierto? Bueno. Entonces lo más lindo es que a Jesús no le importó si Mateo era corrupto o no, si era instrumento al servicio del imperio o no, si amaba más el dinero que a Dios o no. Nada de eso le importó. Esto que nos da mucha esperanza, esto nos lleva a comprender que en Dios hay suficiente misericordia para perdonar hasta el más grande de todos los pecadores y que Dios tiene gracia suficiente para transformar nuestra vida. Pero eso de Dios lo sabemos. Lo más lindo es lo que hizo Leví. Miren que es que Dios mira muy distinto a nosotros. Mientras que todos veían a Leví, el cobrador de impuestos, Jesús vio a Mateo, el evangelista, el apóstol. ¿Ustedes cómo miran? ¿Cómo mira el común de la gente o cómo mira a Jesús? ¿Cómo miramos? Vamos a pedirle a Jesús que nos regale sus gafitas o no. ¿Cierto que es mirar como mira? Miren, de ahí la importancia del don de la sabiduría. El don de la sabiduría, que es un don del Espíritu Santo, nos permite ver las cosas como las ve Dios. Ese es el don de la sabiduría. Ver las cosas como las ve Dios. La gente veía un cobrador de impuestos apegado al dinero vendido al imperio romano. Jesús vio un apóstol, un evangelista. ¿Y qué evangelista? Entonces se levantó. ¿Qué quiere decir? Que fue una llamada eficaz. Soltó su todo para seguir el todo. Mateo no se demoró en obedecer, no dudó, no presentó objeciones a Dios para nada, no pensó en su dinero, nada. Y como decíamos ahorita, ni el mayor de los crímenes, de los pecados, es lo suficientemente elevado para que no lo alcance la santidad y la gracia de Dios. Es el Dios que convierte prostitutas en vírgenes y pecadores en santos. ¿Sí lo creen o no? Y alguien dirá, pero ¿cómo es que prostitutas en vírgenes? Ese remiendito no lo hacen ya. Recuerden que la virginidad tiene que ver es con la pureza del corazón. Virgen en la Biblia significa pureza del corazón. Una vez alguien me decía que yo voy al motel con mi pareja o mi novio y tenemos todo tipo de prácticas menos la penetración. Y yo, ¿cómo así? No, es que yo quiero llegar virgen al matrimonio. Y yo, no, ya no eres virgen. No eres virgen. ¿Cómo así que mi himen está intacto? ¿Y quién te dijo que ese himen es la pureza del corazón? Ya estás en fornicación, ya estás en pecado. Pero ya una niña se accidentó en un paseo, cayó de un árbol, cayó sentadita en una piedra, sangró, la llevaron al ginecólogo y nos decía, era de un grupo de oración, entonces ya no soy virgen. No, claro, porque eres pura, no has tenido pecado, relaciones sexuales. El Dios que convierte prostitutas en vírgenes, ¿sí se puede o no? Y pecadores en santos. Hasta donde yo sé, los tres hombres más importantes en la historia de salvación, exceptuando a Jesús y a María, los tres más importantes fueron asesinos. Moisés fue asesino, ¿o no? David fue asesino, ¿o no?
por ese enredito del embarazo, mandó el esposo de esta mujer, a Urías, al frente de batalla y que lo dejaran solo, mandó matar, asesino. Pablo, en las persecuciones, se dice que por culpa de Pablo murieron muchos en las persecuciones. Es más, la Biblia dice que cuando apedrearon a Esteban, Pablo estaba delante y tirando piedras. O sea que fue autor también de ese asesinato, ¿no? Y fue asesino. Los tres más importantes en la historia de salvación, exceptuando a Jesús, fueron asesinos. Sin embargo, se convirtieron y de forma admirable, ¿o no? Entonces, ¿cómo lograr la fe y la conversión en aras de esta Cuaresma? Miren, créanme, yo no tengo nada más para darles que lo que tengo. Como dijo Pedro, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo les doy. La conversión que se ha producido en mi vida, los cambios que yo he tenido porque he pecado, porque he fallado y no me siento orgulloso de ello. Mis pecados me han hecho sentir muy mal y he tenido que pagar un precio muy alto por mis errores y mis pecados. Pero créanme que yo no he encontrado otra solución que no sea poner mi debilidad en la fuerza de Dios. Y ese es el don de piedad. O bueno, si hacemos un barrido de los dones, la sabiduría me ayuda a ver las cosas como las ve Dios, ¿cierto? La fortaleza me da fuerza para enfrentar los momentos difíciles. El entendimiento me ayuda a entender la voluntad de Dios, su bendita palabra y sus verdades reveladas o dogmas de fe. Vamos con sabiduría, fortaleza, entendimiento. El don de la prudencia me ayuda a discernir entre el bien y el mal y me da la fuerza para elegir el bien. El don del santo temor me ayuda no a tenerle miedo a Dios, sino a temer perder su gracia y su amistad. Entonces no peco porque no quiero perder su gracia y quiero permanecer en su presencia. Y el don de piedad, el que quería llegar, me ayuda a reconocer la grandeza de Dios. Pero no solamente decirle, eres grande, poderoso y postrarme y tirarme, no, pues, eso es muy fácil. Es reconocer la grandeza de Dios en mi debilidad. Es decirle, Señor, mira, soy débil, esta es mi pasión dominante, este es mi pecado. Yo soy débil, pero tú eres fuerte, dame tu fuerza, quiero tu poder en mi debilidad. Y ahí es cuando dice Pablo que cuando soy débil me hago fuerte. ¿Recuerdan que él decía, ay de mí, pobre de mí, quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Que el mal que no quiero hacer termino haciendo lo del bien que sí quiero hacer. No lo hago, desdichado de mí, lo del aguijón, todo eso. Lloraba diciendo eso. Pero al final de su vida terminó diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, texto famoso. ¿Por qué? Porque aprendió a poner en su debilidad el poder de Dios. Entonces yo soy débil, pero Dios es fuerte. Yo soy pecador, pero Dios es santo. Yo soy pequeño, pero Dios es grande. Yo no soy nada, pero Dios lo es todo. Entonces sí me puedo convertir. Díganme en qué hay imposible para Dios. Fe y conversión, que esta Cuaresma sea la mejor Cuaresma de nuestra vida. La pregunta es, ¿de qué me tengo que convertir? En el discurso de Pentecostés en Hechos 2, Pedro predicó con mucha unción y mucha radicalidad. Tan fuertemente predicó que todos quedaron impactados. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y qué les dijo Pedro? Conviértanse. Y Juan Bautista predicaba también con mucha unción, duro y fuerte, y regañaba duro. Y los atemorizaba y todos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Les decía, raza de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, y todos los trataba duro Juan Bautista. Y todos, entonces, ¿qué hacemos? Convertíos, conviértanse, conversión. ¿Y qué es la conversión? El cambio de mentalidad. Ya a punto. Conversión en la Biblia, metanoia, cambio de mentalidad, cambiar la manera de pensar. Por eso Isaías 55:8, Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Isaías 55:8. Y dice también Jesús en Mateo 16:24, le dijo a Pedro el peor regaño, apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como hombre.
Otra vez la manera de pensar. Cuando Pablo coge esas dos citas bíblicas de Isaías 55:8 y Mateo 16:24, son los pensamientos lo primero que hay que cambiar. Ahí es donde dicen Romanos 12:2, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Si no cambia esta mente, no cambia este corazón y no cambia esta vida. Cuando alimento un pensamiento, engordo un sentimiento. Y si lo sigo alimentando, engordo más el sentimiento se convierte en acción, peco. Y como Pablo veía que la mente es difícil, la famosa loca de la casa, entonces le metió a Jesús a la mente. Segunda de Corintios 10:4, someto todo pensamiento de rebeldía a la obediencia en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 10:4, someto todo pensamiento de rebeldía a la obediencia en Cristo Jesús. Por eso ese hombre se convirtió, por eso es el superapóstol, por eso evangelizó todo Asia Menor él solito, porque ese hombre sí que tuvo una conversión auténtica, tuvo fe de obediencia, tuvo coherencia, tuvo autenticidad, tuvo autoridad moral, tuvo carácter espiritual, tuvo enfoque, tuvo unción, tuvo toda esa escala que mencionamos ahorita, tuvo despertar espiritual. Y supo quién era y para qué estaba en este mundo. Sí que lo supo, ¿no? Y el último que no les dije ahorita, cuando hay toda esta escalerita se produce un avivamiento. ¿Y qué es el avivamiento? Es la transformación que el Espíritu Santo genera en toda una familia, toda una comunidad, toda una parroquia, toda una iglesia, y empiezan a haber conversiones por cientos, empiezan a haber testimonios por cientos, empiezan a haber signos, milagros y prodigios, porque hay fe de obediencia, porque hay conversión, porque hay cambio de vida. Cuando el interior cambia, el exterior se transforma, eso rebota. Eso es como una ola de fuego que empieza a tomarlos a todos y empieza el Espíritu a quemar corazones, a transformar vidas. Eso es maravilloso. Y entonces finalizo con Ezequiel 47. Ezequiel 47 dice que el mismo profeta Ezequiel tuvo una visión en la que apareció en el templo de Dios y vio que salía un altar, del altar del templo salía un manantial de agua cristalina, y esa agua le llegaba primero a los tobillos, después a las rodillas, después a la cintura, después al pecho, después a un torrente tan grande que tenía que pasar nadando, y después vio que ese torrente salía y por donde él pasaba crecían todo tipo de árboles frutales, cuyos frutos servían de alimento a las naciones y cuyas hojas servían de medicina. Y por donde pasaba esa agua pura del templo, todas las aguas descompuestas, insalubres, malas, se purificaban, eran cristalinas y había abundancia de peces. Esa agua es el Espíritu Santo que sale del templo, el manantial de Dios. Y cuando toma los tobillos son los que nos permiten girar a la derecha o a la izquierda. Entonces ahí es cuando el Señor afirma nuestros pasos. El Salmo 37 en el versículo 20.